En vuestra serie que continuamos desarrollando sobre el discipulado, notamos que la evidencia textual nos muestra el ministerio del discipulado desarrollado en el desierto. Tal perspectiva ha mostrado una cantidad de enseñanzas que son valiosas para evaluar, para revisar, pero sobre todo también para comprender el ministerio que Dios hace en cada uno de aquellos que se convierten en sus aprendices. De esta manera va a ser importante hacer un análisis y rastrear el concepto del desierto en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento para mostrar realmente el papel que cumple este lugar que parece inhóspito, solitario, pero más que eso, tiene grandes enseñanzas. Antes, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu nombre por lo grande que has sido con nosotros. Gracias porque eres tan bueno que hasta hoy nos has cuidado y hasta hoy nos has bendecido. Confiamos en tus promesas y aún en tus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Cuando vamos a evaluar el concepto de el desierto, en la Biblia comprendemos dos palabras que se usan para esta declaración. La primera, en el texto hebreo, es la expresión misbah, y la segunda es en el texto griego, es la expresión eremos. La primera, misbah, es una expresión que puede darnos una comprensión mayor del verdadero significado que la Biblia quiere darnos a entender cuando habla de que Jesús fue enviado al desierto, o que Elías experimentó una huida al desierto, o que José y María en su camino huyendo de Herodes, una vez nacido Jesús, camino a Egipto, tuvo que pasar por el desierto, que el apóstol Pablo en su ministerio trabajó o estuvo siendo ministrado por Dios por lo menos por 3 años y medio en el desierto. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, así que el desierto se convierte realmente en una verdadera bendición. Cuando hablamos de esto, quiere decir que el misbah es una expresión bien interesante. Esta declaración misbah está en contraposición por lo menos con otras expresiones a las que también se usa la expresión desierto. Por ejemplo, tenemos el caso de la expresión Arabá. Según Isaías 33, versículo 9, está mostrando el papel de una zona árida o estéril, donde parece imposible que allí realmente se desarrollen las siembras o los cultivos que son esenciales para el mantenimiento y el sostén del hombre. Al mismo tiempo también en el texto hebreo se usa la palabra Yesimán, que pareciera ser un paraje solitario donde nadie por allí transita. Así que una conexión básica la encontramos en Isaías 43, versículo 19. Al mismo tiempo también encontramos la expresión Herbax. Esta palabra Herbax tiene significados como reducido a escombros o desierto, en el concepto de estar en ruina completamente. Finalmente, la Biblia usa en los contextos cuando se habla de la fórmula en el que Dios utiliza el desierto como un mecanismo para la transformación de creyentes. La palabra que usa es misbah. Esta expresión misbah tiene que ver con dos aspectos importantes. La primera tiene que ver con un lugar en el que es usado como campo de entrenamiento. En segundo lugar, habla de conducir o apacentar. Por lo menos ese es el concepto de dabar. Al mismo tiempo también habla de un lugar de elección o como un medio de purificación. Su raíz indica pues el acto de pastar o de llevar las ovejas en un acto de consumo de pasto. Esto va a permitir entonces que la localización en el que se encuentra este desierto, misbah, es un lugar especial. Es un lugar que aporta alimento propicio para los animales que son de cría. Pero paralelamente también, misbah nos muestra que es un lugar que no es totalmente inhóspito. Es un lugar que, aunque es inhabitado,
es un lugar donde la gente lo utiliza como un mecanismo para sembrar o sembrar pequeñas cosas que de una u otra manera pueden ser producibles. Sin embargo, el énfasis de Mizbah está en el hecho de que la salvación empezó en el desierto y finalmente Israel también nació en el desierto. Junto con ellos, la Biblia nombra por lo menos unos 15 tipos de desiertos, todos ellos conectados a la señal del pacto, o por lo menos nos muestra el trabajo misional que Dios está haciendo en el desarrollo de cada individuo. De ser así, entonces comenzamos a comprender el significado base de lo que tiene que ver con Mizbah. Así que hemos hablado de que Mizbah es plenamente pastoril, aunque hay sequía, calor, aridez, hay un suelo que es un tanto infértil. Sin embargo, no podemos comparar Mizbah con una zona donde hay solo arena y piedra. Este territorio, cuando caen las pequeñas lluvias, permiten que florezca el desierto y que también produzca un paraje hermoso, sobre todo que produzca gran cantidad de hierba verde que es útil para el consumo de los animales. Sin embargo, también el proceso el desierto genera, por así decirlo, una inestabilidad en el equilibrio, pero que a la vez también permite un acto de supervivencia en el que el hombre comprende que él no está solo, sencillamente que depende de aquel que lo sustenta. Al mismo tiempo también deja al hombre solo, pero completamente solo con lo real, con lo que él es realmente. Es un acto en donde la persona comienza a meditar, es un acto de reflexión profunda para comprender realmente el papel que él debe desarrollar en el proceso de experiencia con Dios. Al mismo tiempo también nos habla de un lugar de libertad. Es el lugar donde a tan amplios horizontes se abren caminos, se abren centros de fortaleza para que el hombre tenga lo necesario para experimentar el goce y el placer de la presencia de Dios. Con ello, podemos notar que el pasaje nos está desarrollando algunos aspectos esenciales. Uno de ellos es el hecho, pues, de que la peregrinación del pueblo de Dios permitía una transformación en la vida de los israelitas. Al mismo tiempo también el ministerio de Elías fue fortalecido, evidenciado en el desierto, sobre todo cuando Elías, huyendo de Jezabel, no encontraba escapatoria, sino arroparse aún en el desierto. Otro aspecto importante que nos muestra el desierto es el hecho donde Dios está interesado en mostrar su voluntad. Es allí donde Dios puede encontrarse con Dios y el Dios del cielo puede encontrarse con el hombre. Con ello, es importante que a pesar de la prueba espiritual y las adversidades, el hombre pueda entender que Dios tiene cuidado de él. Allí hay una lucha espiritual, hay actividad satánica constante. Podemos ver allí también cómo la mujer de Apocalipsis 12 huye al desierto para preservarse de las artimañas del diablo. Junto con ellos también encontramos a Israel en una crisis espiritual y social, pero que él aprendió a desarrollar un ministerio poderoso en su propia vida. Por ello, Mizbah no son desiertos de arena ni de piedra, pero sí son ciertos estepas, lugares donde poca agua existe, pero donde pueden cavarse buenas cisternas. Mizbah también nos recuerda que las pocas lluvias reverdecen el pasto pertinente y eso hace que sea un lugar acogedor, particular y único. Es cierto que los vientos huracanados, es cierto que las circunstancias son difíciles de enfrentar, pero allí está Dios ministrando y obrando en el corazón del individuo. Apreciados discípulos, el discipulado tiene que ver con pasar por el desierto. El discipulado tiene que ver con nuestra experiencia con Dios. Es allí donde el discipulado nos habla de que a pesar de que, aunque las zonas pueden ser cultivables en pequeña escala, la abundancia no está en lo que cultivas, sencillamente en lo que no puede cultivarse, en lo que Dios puede proveer. Allí Mizbah, el desierto Mizbah, nos muestra
que no es lo que hacemos, es lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Es lo que Dios está interesado en mostrarnos su soberanía, para darnos su economía y para darnos realmente la evidencia de que no estamos solos. Apreciados discípulos, estamos realmente en un momento difícil de la historia. Pudiéramos hablar que este tiempo de pandemia puede ser un gran desierto para algunos, donde hay dificultades para encontrar el sustento y dificultades para encontrar fortaleza, para encontrar ayuda, sostén. Pero eso debe ayudarnos a nosotros también a mostrarnos el concepto de que Davar nos preparará y nos capacitará Dios allí en el desierto. Es allí en el desierto donde, a pesar de todo, podemos entonces compartir, ser solidarios y ayudarnos los unos a los otros en nuestro desarrollo y crecimiento personal. Davar también nos muestra que las colinas, aunque surcadas y difíciles de acceso, aunque éstas tengan algún tipo de aspecto rocoso que solamente permite que las aguas desciendan, eso nos muestra realmente que Dios, aún en los momentos bien difíciles, bien duros, donde parece que todo está perdido, allí está Dios. O la vida puede ser un gran desierto. Las circunstancias pueden convertirse en un gran desierto. Pero hoy más que nunca, tú como discípulo debes vivir una experiencia de fe con el Señor. Una experiencia que nos motiva cada día a vivir en armonía según su voluntad. ¿Te gustaría en esta hora decirle, Señor Jesús, llévame al desierto para encontrarme contigo, para orar, para ministrar, para sentir tu presencia, pero sobre todo también para encontrar tranquilidad, quietud para orar, tiempo instructivo de reflexión, finalmente para sentir la acción bondadosa tuya y para que finalmente la purificación que quieras en nuestra vida se haga de una vez y para siempre? ¿Quieres que eso pase en tu vida? Es tiempo hoy de ir al desierto en las manos de Dios. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial, gracias por la promesa del cielo. Gracias porque nos ama. Gracias por tu amor. Y gracias porque siempre, a pesar de estar en el desierto, siempre dirigirás a tu pueblo desde ahora y para siempre. En tus manos colocamos a cada uno de tus discípulos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.